El método Pilates fue inventado por el alemán Joseph Pilates a mediados del siglo XX para superar sus problemas físicos de nacimiento. A principios de este nuevo siglo, una jugadora de baloncesto de Pola de Lena empezó a experimentar con esta disciplina para superar sus lesiones en la espalda. Hoy Montse Rodríguez no solo se ha recuperado plenamente de aquellas dolencias físicas, sino que además se ha convertido en una de las instructoras de Pilates más reconocidas y mejor valoradas de Asturias. Decidí estudiar más, formarme más y todo eso ofrecerlo a la gente, pues, en principio de mi pueblo, de mi población. La artesanía y sus distintos oficios, existentes desde hace siglos, es un mundo en vías de extinción. Sin embargo, aún son muchos los que no renuncian a este oficio hecho exclusivamente con las manos y ajeno a las prisas que se imponen hoy en día. Gloria García llegó desde Albacete, tierra de buenos artesanos y maestros cuchilleros, y se ha instalado en Asturias, donde ha abierto su taller de marroquinería en el concejo de Carreño. Para ello contó con la ayuda del ticket rural del Centro de Asturias Periurbano para sacar adelante su pequeño proyecto empresarial. ¿Por qué vine a Asturias? Pues porque artesanía y Asturias siempre van de la mano. Es una zona que para mí es como todo rural porque la naturaleza lo invade todo y al final... Detrás de Damare Estudio Pilates hay una larga historia que comienza cuando Montse era una adolescente a la que le apasionaba jugar a baloncesto. Soy Montse, estamos en Pola de Lena, en el estudio Pilates Damare. Hace 10 años comencé una aventura en el mundo de Pilates, formando y creando un centro, un estudio especializado en esta técnica. Pero el centro quedó pequeño porque había mucha demanda de gente, teníamos mucha gente esperando para entrar en lista de espera, entonces decidimos arrancar un proyecto nuevo y hacer un centro mucho más grande con unas prestaciones mayores para nuestro público, ¿no? La historia comienza, mi vida en el mundo Pilates comienza por una lesión que tuve en mi columna. A partir de ahí, con 24 años, me operaron y cambió completamente mi vida y tuve que pensar o quedarme mal, como había quedado con una lesión que me impedía moverme, o rehabilitarme. Y empecé a buscar, a informarme, a estudiar. Conocí el mundo de Tai Chi, empecé con Tai Chi, luego me formé, di muchos años clase de Tai Chi en muchos centros y luego encontré Pilates, que fue como, digamos, la culminación de mi rehabilitación. Entonces, cuando vi lo que había aportado en mi vida y en mí, decidí estudiar más, formarme más y todo eso ofrecerlo a la gente, pues, en principio de mi pueblo, de mi población. Desde entonces ha hecho del Pilates su vida. A lo largo de su dilatada carrera ha adquirido conocimiento, experiencia y vocación. Los tres pilares que definen a un buen maestro de este beneficioso método para la mente y el cuerpo. Hoy es la propietaria de Damare Estudio Pilates, un espacio pionero en la enseñanza y práctica de Pilates. Estamos en el centro de Pilates Damare y ahora os vamos a enseñar las instalaciones del centro. Esto sería la zona de recepción, la sala de espera donde los alumnos esperan hasta que comiencen sus clases. La primera toma de contacto es con Marije, que está en recepción. Aquí es donde viene gente a informarse y también, bueno, siempre pues, a realizar los pagos o toda la información que necesite el alumnado. A continuación tenemos una sala de, digamos, una sala de relax de los monitores, pero también fue creada y pensada un poco porque hay muchos alumnos que vienen a comer, no pueden ir a comer a sus casas, entonces les pusimos un espacio también para que pudiesen calentar la comida y tuviesen un poco de descanso y un sitio donde poder descansar. Como agradecimiento, ya que están perdiendo su hora de ir a comer a casa, pues que puedan realizarla aquí. ¿Bien? Seguimos enseñando. Pasamos por aquí, nos encontramos con la sala donde damos las clases privadas y de iniciación. Aquí sería la primera toma de contacto de los alumnos cuando vienen al centro, porque aquí es donde tienen sus clases de iniciación para poder acceder a cualquier grupo. Y luego aparte tenemos las clases privadas que se dan de una manera continua porque hay alumnos que precisan y quieren solo un trato personalizado y unas clases personalizadas. Sigo enseñando. A continuación tenemos la sala de Pilates aéreo. Como veis, aquí están todos los columpios
colgados, y luego los viernes también se pueden quitar y tenemos una sala libre para hacer otras actividades como yoga, zumba, pool training, TRX y demás. Bien, aquí tenemos todos los accesorios que utilizamos, los Bosus, las pelotas, tenemos correctores de espina también. Aparte de la maquinaria también tenemos mucho material y muchos accesorios para trabajar con ello. Bien. Vamos a la sala de masajes y aromaterapia. Bien, aquí tenemos para también tratamientos de relajación para el cuerpo, aromaterapia, osteopatía. Un momento relax que también es muy necesario y aquí es donde la gente viene a disfrutar también un poco aparte de la actividad física, del relax y del cuerpo. Os voy a enseñar la zona de máquinas primero. Esta sería la sala del estudio, aquí donde tenemos todas las máquinas de lo que llamamos estudio Pilates. Son las máquinas donde se realizan los trabajos y estas máquinas son 2 máquinas en una. Trabajamos una semana con unidad de pared y a la semana siguiente quitamos esta plataforma y tenemos reformer. Entonces, cada semana vamos variando las clases y los ejercicios. Los grupos van rotando, tenemos una semana Pilates con máquinas, a la semana siguiente el grupo rotaría a la sala de columpios y estaríamos rotando continuamente, ¿bien? Porque vemos la necesidad de cambiar de ejercicios y que el movimiento que no sea siempre el mismo. Además de las 3 salas y todo el equipo necesario para realizar las distintas modalidades de Pilates, bien sea máquinas, suelo o aéreo, este centro cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificado y motivado en su tarea como instructores. Hola, me llamo Elena, soy monitora del Centro Pilates Damare de Pola y hoy estamos haciendo una clase de movilización de columna y ahora mismo están haciendo un ejercicio de elevación de pelvis. No hay dificultad porque lo estamos haciendo con la asistencia de la máquina y de los muelles y la barra en este caso nos ayuda muchísimo a elevar nuestra pelvis, a bascular, a ir colocando nuestra columna muy despacito, vértebra por vértebra. Bien, entonces es un ejercicio apto para todos los públicos, para todas las edades, gracias a la máquina, ¿no? Al Cadillac. 6 años. Y 10 años desde que conocí un poco el método, empecé con Monse y desde entonces pues llevo aquí con ella. Bueno, pues básicamente para la corrección un poco de postural, de la espalda, sobre todo la salud de nuestra columna, que es básico. Hoy en día pues siempre adoptamos posturas incorrectas en el trabajo, en el día a día y bueno, es básico, la verdad, cuidar nuestra columna. Bueno, pues hoy un poquitín la clase es de aeropilates, ¿vale? Que es con los columpios y ahora mismo están trabajando movilidad de hombros, ¿vale? Y de piernas y de cadera. Están tumbadas y están moviendo los brazos y las piernas al mismo tiempo. También trabajan la coordinación y un poquitín también la estabilidad, porque el columpio les hace estar un poco inestables con las piernas y ahí están trabajando duramente las chicas. Hola, me llamo David y soy monitor de Pilates en el Centro Damare. Estamos aquí con Andrea, que tiene una hiperlordosis lumbar y vamos a realizar un poco de trabajo de su columna. Comenzará flexionando su cervical, comienza a flexionar su columna, ahueca abdomen, baja redondeando, comienza a alargar, alarga, mantén, toma aire, exhalando, ahueca tu abdomen, redondea tu columna y sube articulando arriba. Llevo 2 años dando pilates en el Centro Damare, estaba trabajando en otra rama de trabajo y decidí iniciar esto por Mons un poquitín, que me introdujo en el tema pilates. Yo llevo toda la vida haciendo deporte, un poquitín de fútbol y gimnasio y demás. Pues sí, la verdad es que sí, cada vez se dejan más ver hombres practicando pilates y eso. Es un tema que antes estaba un poquitín, pues la gente no practicaba mucho, Sí, puedes seguir, André. No practicaban mucho pilates los hombres y eso, y ahora cada vez se va añadiendo un poquitín más los hombres. Puedes seguir, Andrea, flexión cervical, columna.
En este centro, pensado exclusivamente para crear un ambiente relajado y tranquilo, también se imparten clases individuales en las que el usuario recibe un tratamiento más personalizado y cercano. Una combinación perfecta para adquirir un completo bienestar físico y mental. Aquí tenemos a Enkar, que es alumna del Centro de Pilates da Mare. Lleva un tiempo haciendo clases privadas con nosotros porque venía con un problema de dolor lumbar crónico y no tenía movilidad prácticamente ni en la zona de escápulas, de hombros, era como un bloque cuando llegó aquí, apenas tenía movilidad. Entonces, con ella estamos haciendo un trabajo de estabilización lubopélvica y vamos a utilizar el Stabilizer. El Stabilizer se utiliza generalmente en fisioterapia. Yo esta técnica la conocí en Kinetic Control. Simplemente, como veis, es como una especie de tensiómetro. Se coloca, mandamos a nuestro alumno que se eleve y que baje suave. Lo que nos ayuda este sistema, este aparato, es a localizar la posición neutra de la zona lumbar de Enkar. Ella, como ya sabe trabajar con él, porque lleva tiempo trabajando con nosotros y entrenando, lo que hacemos es hinchar, llega a una presión y ella sabe que tiene que trabajar manteniendo esa presión. Entonces le pedimos que ponga los dedos del pie en la barra y le mandamos que empiece a empujar suavemente el reformer y que flexione. Entonces ella va observando y va sintiendo que no hay ningún cambio en la presión. Si ella hace mal el movimiento y ejerce la presión y su pelvis ya no está en una posición neutra, vamos a ver que la zona donde está la tensión del Stabilizer se sube y de esa manera ella puede trabajar de una manera muy correcta y lo que hablamos, reclutando la musculatura que se necesita para trabajar, no más de lo que necesitamos, que su transverso abdominal se active bien, que toda su musculatura de suelo pélvico se active y trabajamos con una precisión absoluta. Y todavía le demandamos un poco más el ejercicio, mandamos que baje la pierna y que la suba. Y que sienta que es su fémur solo el que hace el movimiento y aquí ya trabajamos disociación de movimiento. Ya queremos que una parte de su cuerpo trabaje y el resto se estabilice. Apoyamos y regresamos. El monitor continuamente está observando al alumno cuando estamos con las clases privadas y son clases muy personalizadas. Son clases que generalmente la gente viene pues, con un problema específico y que no pueden igual acceder a un grupo. Ahora Enkar sí ya está entrando en grupos, sigue con sus clases privadas, pero también está en grupos. Porque tenemos muy claro, aquí somos muy fieles a lo que pensamos y a cómo trabajamos. Nosotros no todo vale. No es llegar a un centro de pilates y quiero hacer una clase de pilates y meterme, no. Aquí tenemos unas normas, todas las personas tienen que dar sus clases privadas y conocer bien el método antes de empezar a un grupo. Es tal la dedicación y la vocación que los instructores ponen en sus usuarios que los progresos no tardan en aparecer. La mayoría de ellos confiesa que han hecho del pilates un nuevo estilo de vida. Tenía muchos problemas de espalda, cervicales, dorsales y lumbares. Para que te des una idea, te voy a decir solo una cosa. Coger una pinza y tender la ropa, imposible. Comer un plato de sopa de seguido con la cuchara, imposible. Un problema de hombros, de escápulas, una inmovilidad absoluta. Una tabla. Una persona no, una tabla caminando. Empezamos poco a poco, trabajando poco a poco, y después de 7 años, hoy en día estoy en un grupo, bueno, serios, grupos ya serios que trabajan bien, fuerte, y me acoplo con ellos perfectamente, sin hacer nada de daño al cuerpo. Sé cuándo tengo que parar, sé hasta dónde puedo llegar, conozco mis límites, Monse me los enseñó perfectamente. Sé que si un ejercicio lo inicio mal, sé que tengo que parar, volver a reiniciar, porque ella me lo enseñó. Y vamos funcionando muy bien. De no haber existido este centro, yo estaría operada varias veces de la columna. Varias veces. No voy a dar datos muy personales, pero tanto cervicales como dorsales como lumbares. Para mí fue una bendición, casi no, seguro. Para mí fue una salvación, una bendición. Para mí fue darme la vida. Yo era trabajar 2 horas y tener que me tirar en el sofá o en el suelo o, vamos, en la cama. Había noches que no dormía nada. Practico pilates y llevo en el centro desde que se inauguró, primero en el que estaban en la calle Hermanos Granda
y ahora aquí, ya llevo un montón de años. Bueno, pues porque tenía problemas en la espalda y me siento mejor haciendo pilates. Una enfermedad degenerativa que, gracias a Dios, está bastante parada desde que hago pilates. Sí, la cosa va mejor. Me siento mucho más ágil, mejoro, no tomo tanta medicación y estoy encantada. Estábamos en otro más abajo, era la cosa más pequeña y tal, pero esto es una maravilla. Tenemos mucho espacio, muy buenos vestuarios y sobre todo el ambiente, la gente, la confianza que te da. Yo creo que tienen mucha categoría. No hay centros en Oviedo y en otros sitios que tengan este nivel. Para empezar, la profesora Monse, eso ya es un nivel excepcional. 10 años, cuando empezó Monse. Empecé abajo con ella, empecé en Tai Chi y después pasé al Pilates. Hago 3 veces a la semana Pilates y muy bien, estoy encantada de la vida. Y a nivel psicológico y de nervios, de tranquilidad, mucho. A mí me aporta muchísimo, a mí relájame muchísimo. No lo cambio por nada, yo no pierdo una clase, no siento que se me encuentre, bueno, que tenga alguna que es mala o que, bueno, que te surja algo, pero normalmente muy bien, no pierdo nada. ¿Lo recomendarías? A todo el mundo. Todo el mundo. A todos. Una arriesgada aventura para la que su promotora contó con el respaldo de las ayudas líder de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña Central de Asturias. Fue un impulso grande, fue como esa parte de decir, venga, te están ayudando, creen en ti, en tu proyecto y da el paso. Para mí fue muy importante, la inversión fue muy grande, por supuesto, es una ayuda no excesiva, pero sí muy necesaria. Entonces, en ese momento fue como, venga, arrancamos el proyecto, vamos hacia adelante y a por ello. Monse es sin duda una apasionada y feliz profesora de pilates que tras mucho aprendizaje profesional y personal decidió brindarle a los suyos, a sus vecinos, a su comarca, una opción de salud, bienestar y felicidad. Pilates trabaja sobre todo a nivel muscular, a nivel postural. En él trabajamos el control, la fluidez, la respiración. Pilates decía que no malgastes mucha energía en lo que hagas. Entonces lo que quería decir es que trabaja con los músculos que tienes que trabajar y tienes que reclutar los músculos que tienes que reclutar para hacer un ejercicio. Y eso es lo que nosotros enseñamos aquí, a trabajar con una disciplina de trabajo donde hay un control, una fluidez, un movimiento y una buena respiración. Lo cierto es que cada vez son más las personas de todas las edades que practican pilates, por los beneficios que esta disciplina deportiva reporta, tanto para el estado físico como emocional. Yo la verdad es que empecé este año por un problema de espalda y hasta ahora la verdad es que muy bien y creo que voy a seguir este año también. Bueno, al principio pues iba poco a poco, pero ahora que ya llego al final y veo cómo estaba al principio y cómo estaba ahora, pues la verdad que sí noto la diferencia. Sí, porque cuando llego a casa como que ya estoy más tranquila, ya estoy más relajada y para estudiar pues me viene la verdad que bastante mejor. El Pilates, ese método del que se dice que es la forma más inteligente de hacer ejercicio que se ha inventado, está haciendo furor en esta comarca rural y minera, donde cada día aumenta más el número de personas que practican esta técnica que va más allá de una moda pasajera. Gloria lleva más de 1 año y medio en estas instalaciones del Ayuntamiento de Carreño, el vivero de empresas emprendes que da cobijo a pequeños e interesantes proyectos empresariales. Pero la historia de Gloria y su vinculación con Asturias no comenzaron aquí. Yo soy de Albacete y siempre vine a Asturias un montón de veces, siempre de vacaciones. Me gustaba mucho Asturias, era un sitio donde yo venía pues, a relajarme y a encontrar donde me sentía bien, ¿no? Entonces, bueno, pues con el tema de la crisis, quedé sin trabajo. Yo siempre he sido una persona muy creativa. Soy una chica que soy muy inquieta, me gusta crear, me gusta conocer cosas nuevas. Y dije, bueno, pues es el momento de hacer lo que yo siempre he querido hacer. ¿Qué quería hacer? Pues dedicarme a esto, a la artesanía. Para mí hacer artesanía es poder transmitir en todo lo que hago lo que yo necesito transmitir y aportar en las piezas que hago. ¿Por qué vine a Asturias? Pues porque artesanía y Asturias siempre van de la mano. Es una zona que para mí es como todo rural porque la naturaleza lo invade todo y al final pues la artesanía va de la mano con esto. Entonces, ¿qué mejor sitio para iniciar esta actividad que un sitio donde me enamoraba, me encantaba y ya que era el momento de cambiar todo, hacerlo donde yo quería, que era Asturias. Y por eso me vine.
Pues di con este después de mucho buscar, porque hay muchas zonas rurales, pero no todas tienen los servicios que yo necesitaba para mi taller. Entonces, yo estuve valorando cerquita de Avilés, de Gijón, por el ambiente que tiene Gijón también para el turismo, para lo mío también era necesario. Y Carreño me aportó lo que un centro de empresas pequeñito, bien ubicado, accesible en cuanto a precios y demás, para que mi proyecto también fuera viable. En este pequeño local ha instalado su taller de marroquinería artesanal. Aquí todo se hace a mano, cuidando especialmente cada detalle de su producción. Bueno, lo que se hace en este taller es artesanía, de una manera tradicional, pero bueno, es una artesanía con una tendencia. Yo lo que suelo hacer es, bueno, pues en los productos, siempre terminarlos de una manera que siga mi marca y bueno, que defina el estilo del taller. Este estilo pues es un estilo con tendencia pin-up, un estilo vintage que le hacemos a las piezas. Y bueno, pues escogemos siempre pieles de primera calidad, trabajamos baquetilla y bueno, pues aprovechamos el producto a todo lo posible, ¿no? La materia prima es importante, es una materia prima también cara, entonces hay que utilizarla bien, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es desde un trozo de piel, solemos comprar una piel grande, pues cortarla, trabajarla, pues para que quede este acabado artesano que le da el valor a la pieza. Esto está patronado, está diseñado, cortado, cosido, canteado, pulido, todo a mano. Es un proceso artesanal 100%. Que luego la tendencia puede ser más moderna o menos moderna o con estilo que el cliente pida, porque hacemos muchos encargos, la verdad. Pero bueno, siempre tratando el producto de una manera artesanal. ¿Qué solemos hacer ahora mucho que tenemos? Pues la gente quiere piel, quiere cuero, pero bueno, quiere ese cuero diferente también, ¿no? No quiere el cuero de siempre. Pues tenemos estos productos, que la verdad es que tienen mucha aceptación, y lo que hacemos con el producto es terminarlo de esta manera que, bueno, pues que tiene una tendencia, en este caso pues femenina, y que gusta mucho, la verdad. Y bueno, pues llevan horas, ¿eh? Esto lleva horas porque hay que tratarlo bien y hay que terminarlo pues muy bien. Ahora estamos también trabajando esta línea de producto, que es una línea muy hippie, se lleva ahora muy actual. Y bueno, pues pondremos todos los colores que sean tendencia, como el amarillo, en este caso hemos cogido el violeta, pero bueno, el amarillo, el naranja, el rojo, esto se puede combinar. Para hacer combinaciones pues tenemos 3 tipos de pieles, como puede ser esto, que es un trocito de cabra. Hacemos colgantitos con badanas, pero bueno, siempre calidad y todo hecho a mano. Dándole a las piezas, pues yo creo que ese toque que la artesanía transmite, que es cuando tú tienes esa pasión y esa creatividad y quieres plasmarlo en algo, quieres que la gente cuando lo compre lo coja y diga, pues sí, esto lo transmite, ¿no? Y yo siempre es lo que intento darle a todas mis piezas, que una vez que lo venda la gente diga, bueno, es que esto está hecho a mano, ¿no? Y un proceso artesano. Además de producir, esta artesana originaria de Albacete también imparte clases a pequeños grupos de personas interesadas en la artesanía del cuero. Yo este año, ya después de la temporada de mercados, que terminará en septiembre, este año empezamos ya con iniciación aquí también. Entonces, después vendrá perfeccionamiento y seguiremos con los cursos. O sea que es una base muy buena para el taller, los cursos, y para la zona también. Porque bueno, le aportas a la zona rural también una oferta formativa que ahora mismo no llega a todo el mundo. El taller está muy bien ubicado, hay buenas instalaciones y bueno, hay que aprovecharlas. Yo hago cursos de 3-4 personas, porque es dedicación lo que hay que hacerle y son procesos lentos de aprendizaje, no vale aprender deprisa y hay que estar pendiente de la gente. Entonces hay que hacerlo bien y 3-4 personas es lo ideal. Pues estoy aprendiendo a trabajar el cuero de la manera artesanal, porque claro, no es lo mismo una cartera cosida a mano hecha por ti que comprarla en los chinos, eso es evidente. Pero bueno, siempre me gustó trabajar con las manos. He hecho cursos de carpintería, de cosas así, y me parece una cosa interesante. Trabajo en la agricultura, soy agricultor
y bueno, para hacer collares para los perros, cinturones, poco a poco. Se empieza por ahí y nunca se sabe cómo se acaba. Muy bien, porque bueno, más o menos no. Como ves, son cursos particulares prácticamente, como mucho somos 2 o 3 personas y la verdad que los horarios se adaptan a lo que a mí me hace falta, porque claro, el tema del trabajo es complicado. Entonces, al tener ella disponibilidad horaria, que está aquí todo el día, pues perfecto. Un día vengo por la mañana, otro día cuando puedo vengo por la tarde, otro día según. Pero bien, muy bien. Bueno, empecé por las pulseras, ahora voy a hacer un monedero, luego seguiremos a una cartera y luego a ver el siguiente reto. Poco a poco, de eso se trata, de ir aprendiendo. La artesanía es complicada, más que nada porque se está perdiendo, yo creo que se está perdiendo. Se está perdiendo mucho porque yo me acuerdo de ver al típico hombre haciendo madreñas por ahí por cualquier pueblo y ahora eso se pierde todo. Igual que el cuero, trabajarlo a mano, porque ahora es más fácil ir y comprarlo en una tienda de todo así. Pero claro, no dura lo mismo, no es lo mismo. Para poner en marcha este taller de cuero ha sido fundamental la ayuda del Ticket Rural del Grupo de Desarrollo Rural, Asociación para el Desarrollo Integrado del Centro de Asturias Periurbano, dirigida a desempleados que emprenden en el medio rural asturiano. Me fue muy interesante. Aparte, para mí fue el motor que movió todo para que yo lo pudiera unir de tal manera que fuera viable. Para mí la ayuda fue ese empujón que me dio a hacer números y a decir, bueno, es que esto va a salir, ¿no? Es un apoyo muy importante en mi proyecto, la ayuda. A mí me parecen imprescindibles en la zona rural, porque estamos hablando de zonas que les faltan muchas cosas, que hay que trabajar mucho en estas zonas y que la gente luego es muy agradecida con todo lo que haces, porque no hay muchas cosas. Entonces, cuando aportas algo, pues la gente lo valora. Siempre he sido rural de alma, como digo yo, pero más urbanita. No, yo nunca tuve pueblo, nunca. Pero bueno, siempre me he movido tanto allí en Albacete como aquí, siempre me ha gustado el mundo rural, la cercanía con la gente, desenvolverme y esta naturaleza que hay. Entonces, eso para mí es muy importante. Cuando llega el verano es muy habitual ver a Gloria en la playa de Salinas, en Castrillón, donde esta artista del cuero pone a la venta en su puesto sus creaciones.